cómo termina este Salmo 48. De verdad que me impactó. Y mire cómo el siguiente, que es el 49, los 20 versículos, nos va a hablar acerca de este mito de la muerte. Escuche bien esto. Y el título es muy importante en cualquier salmo, el título. Y cuando yo leí esto, la insensatez de confiar en las riquezas, yo les traje unos conceptos, ¿sí? Bueno, antes de los conceptos, lo primero es que este salmo tiene 20 versículos. Estamos hablando del Salmo 49 y yo lo clasifiqué de esta forma. Del versículo 1 al 4 es un llamado a todos nosotros. Del versículo 5 al 9 habla de la insensatez. Ya vamos a ver un poco qué es la insensatez. Y del versículo 10 al 20 es la consecuencia. Entonces, fíjense los conceptos para que podamos ir nosotros deleitándonos en esta palabra. El significado en hebreo de estas tres palabras, de la insensatez, mire qué significa. Suele relacionarse con la palabra kesil, que significa necedad. Miren esto, necedad o falta de sabiduría. Cuando hablamos que una persona es insensata, esa persona está falta de sabiduría. No sé cuántos están acá conmigo. Ahora, veamos el concepto de sabiduría. Sabiduría en hebreo es jomá. No solo se refiere a un conocimiento intelectual, mire eso, sino a una sabiduría práctica, aplicada a la vida, a las decisiones diarias y a vivir de una manera que refleje entendimiento y respeto, ahí está la palabra, y respeto por los caminos de Dios. Entonces podemos decir que la sabiduría es ser entendido, tener el discernimiento de obedecer la palabra de Dios. Por eso dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Que una persona que es temerosa al Señor tiene sabiduría y por lo tanto no es insensata. Ahora, una persona insensata es una persona que está falta de temor. Espero que me esté siguiendo, porque esto es clave para comprender este salmo. Luego viene la palabra riquezas. Se usa mucho el término osher, que habla de abundancia o prosperidad. Todo en la Biblia, en hebreo, cuando habla de la palabra riqueza, habla de abundancia, habla de prosperidad. Y hoy vamos a ver algo aquí, que esto ha sido muy atacado, pero nos damos cuenta que la prosperidad y la abundancia provienen de Dios. Vamos a ver hoy qué es lo que no proviene de Dios y qué es lo que no debemos hacer, porque esta plataforma, Dios está hablando que va a traer bendición, que va a traer abundancia a este ministerio para extender su reino. Pero para ello necesitamos tener claro este salmo. Y después viene la palabra confiar. La palabra clave aquí es batash, que se refiere, mire esto, a tener confianza o seguridad en algo o alguien. El problema no son las riquezas. El problema es que una persona insensata, sin temor a Dios, que está falta de sabiduría y teniendo esas riquezas, pone su confianza en ella, no en aquel quien se la dio. No sé si la captó. Ahora, vamos a seguir aquí porque nos vamos a deleitar. Fíjense bien, el principio de la sabiduría es el temor al Señor, es el temor a Jehová. Y miren cómo lo dice el Proverbios 1:7. Los insensatos, miren el contraste, sabiduría y el insensato, el sabio y el insensato. Los insensatos desprecian, es decir, no tienen temor, desprecian la sabiduría, desprecian la enseñanza. Y fíjense que esto va en contraste con lo que estamos hablando.
seguimos. Vamos a leer primero cuál es el llamado. Miren cómo dice el Salmo 49, versículo 1 al 4. Y esto, pueblos todos, aquí nos incluye a todos, hermanos. Dios está diciendo, escuchad, escuchen, habitantes todos del mundo. ¿Sabes por qué? Porque el plan de Dios es que toda persona sea bendecida. Y por eso es que Dios está diciendo, escuchen todos. Aquí incluye al impío, al sabio, al temeroso, al santificado, como usted lo quiera ver. ¿Sí? A los pastores, a la iglesia, como lo quiera ver. A todos. Dios está haciendo un llamado, que presten atención. Así los plebeyos como los nobles, el rico, el pobre y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé el arpa mi enigma. Esto simplemente es el llamado que nos hace este salmo. Pero ¿dónde está lo principal de este salmo? Ahí fue el llamado para todos. Ese es el llamado para todos, que escuchemos, que estemos atentos, que esto que vamos a hablar a partir del versículo 5, tenemos que prestarle mucha, pero mucha atención, y más en este tiempo profético, donde Dios está bendiciendo a su pueblo, donde Dios está trayendo bendiciones. Mire cómo dice, vamos a leerlo. ¿Por qué? Me encanta si quieres subrayar un versículo, subraya este versículo 5. Mire cómo dice. ¿Por qué he de temer? Mira la pregunta que se hace el salmista. ¿Por qué he de temer? Por eso lo subrayé. ¿Por qué es de temer en los días de adversidad? Cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare. Y aquí es algo muy importante, amados. Y es que nosotros necesitamos saber como creyentes que nosotros, el Señor lo dijo. Estas cosas os he hablado, Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero miren lo que dice el Señor. Pero confiad que yo he vencido al mundo. ¿Por qué traigo esto? Porque este versículo, lo primero que comienza el salmista diciendo, ¿por qué de temer? Y el Señor nos está mandando es a confiar, no a tener temor. Pero el Señor nos está diciendo, y esto es algo que tiene que tener la iglesia claro, es que por el hecho de que nosotros seamos cristianos, no es que no vamos a pasar aflicción. Podemos pasar la aflicción, pero el Señor está con nosotros. No sé cuántos están conmigo aquí en esto. Mire el versículo 6. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de su riqueza se jactan. Y esto aquí es muy importante porque aquí está hablando de ese insensato. Está diciendo los que confían en sus bienes. Y aquí me viene esa parábola que yo no sé si usted la recuerda, porque esto fue así como que el Señor me dijo, vete allá para que veas. Yo no sé si usted se recuerda la parábola donde Jesús habla de un hombre rico. Fíjense, Lucas, vayan allá a Lucas capítulo 12, versículo 13 al 21. No lo voy a leer todo, pero quiero que resalte el versículo 15. Y miren lo que le dijo Jesús. Mirad, guardaos de toda avaricia. Yo creo que Dios nos está hablando hoy aquí con este salmo. Guardaos de toda avaricia. Miren lo que dice Jesús. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No consiste la vida del hombre en eso. A Dios no le sorprende eso. Y miren la parábola que le refiere. Y esto me habla del Salmo 49. También le refirió una parábola diciendo la heredad de un hombre rico que había producido mucho. Y él pensaba, y ya lo va a ver en el Salmo 49, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes.
Mire cómo pensaba este hombre. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Mira cómo piensa una persona insensata, una persona sin temor a Dios. Está pensando en saciar su alma, en lo temporal. No está pensando en lo eterno. Y mire el versículo 20, me encanta. Mire lo que dice, pero Dios le dijo, necio. ¿Sabe lo que le está diciendo el Señor? Insensato, falta de temor. ¿Ves? Necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y aquí está la palabra para todos nosotros, y no es rico para con Dios. De algo que tenemos que asegurarnos nosotros, hermanos, de algo que tenemos que asegurarnos nosotros, es que nuestra confianza esté en el Señor. No sé cuánto da gloria al Señor. ¿Y por qué Jesús le dijo a sus discípulos? Mira, si algo ustedes se tienen que alegrar, es que su nombre está escrito en el libro de la vida. Y esto es algo que hoy nosotros necesitamos ver en este salmo. Dios está haciendo un llamado a todas las naciones y le está diciendo, hey, cuidado donde colocas tu confianza. Cuidado donde colocas tu confianza. Y dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ese era el hombre. Ese hombre que usted vio allá en Lucas 12, allí usted lo vio, que ese hombre se estaba jactando y Dios lo llamó necio. Dios le dijo, tú eres un necio, tú eres un insensato. ¿Ves? Ahora mire el versículo 7, ninguno de ellos podrá de manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Quiero que resalte esto, redimir. Cuando se habla de la palabra redimir en el Antiguo Testamento, recuerden que habían familiares que podían ayudar a su familia a redimirlo, ¿sí? Como el caso de Boaz, que pudo redimir a su pariente, en este caso era Noemí, ¿sí? Y su pariente más cercano era Boaz. Y entonces ellos hacían como algo como que yo puedo redimir, yo puedo salir por mi familiar. Aquí el Señor está dejando claro que en cuanto a la salvación, en cuanto a la vida, no pueden redimir. ¿Aló? No se puede redimir, no se puede comprar la salvación. No se puede negociar con Dios. Decir, por mi riqueza, yo puedo comprar la salvación de mi familia. ¿Ves? Entonces miren esto, el versículo 8. Porque la redención de su vida es un gran precio. Esto no es cualquier cosa. Lo que tú y yo tenemos, que tenemos vida y vida en abundancia, no lo tiene cualquier hermano. Yo creo que tú te goces en esta mañana si tú estás en esta plataforma, si tú formas parte de este ministerio, si tú eres de la casa, de la familia, del Padre. Tú tienes vida y la tienes en abundancia. Quiero que hoy se te revele esto. Vamos, gózate porque tienes vida. Lo más importante que Dios nos dio fue la salvación, hermano. Mire esto me bendijo demasiado. Porque cuando Dios comienza a bendecirte, si tú no tienes claro esto, entonces vas a dejar el temor, vas a ser insensato y vas a confiar en la riqueza. Y no, eso va a pasar. Vamos a seguirlo leyendo. Dice, porque la redención de su vida es un gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Esa es para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Ese versículo 9 es la consecuencia si no eres insensato. Si no eres insensato, entonces vas a vivir para siempre. Pero si eres insensato y estás confiando, en vez de confiar en el Padre, en vez de confiar en su palabra, en lo que Dios dijo, Dios lo va a cumplir, en que Él no te va a desamparar. No he visto justo desamparado. Esta palabra es para alguien. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Amados que están aquí escuchándome, Dios no te va a desamparar. El Señor no te va a desamparar. Ahora, fíjense bien, fíjense lo que dice el Salmo 34:19. Muchas son las aflicciones del justo.
muchas. Porque aquí cualquier persona se puede confundir y decir, wow, pero ellos confían en sus riquezas, porque ellos ven cómo los justos son afligidos y ellos no quieren pasar por allí. Pero el Señor lo deja muy claro. Muchas son las aflicciones del justo, pero mire esto, hermano. Pero de todas, yo quiero que usted coloque en el chat, de todas me va a librar el Señor. Yo no sé si usted está recibiendo esta palabra. De todas te va. Hay una esperanza, hermano. Hay una esperanza de que el Señor, de todo lo que tú puedas pasar, no hay nada. Antes de entrar a esta plataforma, el Señor me mostraba de dónde me ha librado, de dónde me ha sacado tantas bendiciones. ¿Por qué? Porque Él te va a librar de todo. Anótelo allí, diga, de todo me va a librar el Señor. No hay nada que el Señor no te pueda librar. Y vamos a terminar con esto. Entonces, fíjese, cuidado con la insensatez. Ya vimos que es un llamado y Dios nos está diciendo, cuidado con la insensatez, cuidado con no tener temor, cuidado con poner la confianza en la riqueza, cuidado, el Señor nos está haciendo un llamado. Ahora, vamos a terminar esto con estos versículos. Mire cómo dice, pues verá que aún los sabios mueren. O sea, no crean que solamente los ricos, no, los sabios también. El que confía en el Señor. Puede venir eso, pero recuerden, en Cristo no vamos a morir. En Cristo tenemos vida y vida en abundancia. Que perecen del mismo modo que el insensato y el necio y dejan a otros sus riquezas. Mire el 11. Su íntimo pensamiento es el que sus casas serán eternas. Lo que pensaba el rico. Lo que el Señor dio la parábola sobre ese rico. Y dice, y sus habitaciones para generación en generación dan sus nombres a sus tierras. Mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. Miren esto, quiero que resalten esta palabra. El Señor lo compara a esta persona como una bestia, como un animal, cuando no se somete a la voluntad. Cuando no, mire eso, esto es delicado. El Señor aquí dice, mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son comparados? ¿Sabes por qué? Porque esa persona que confía en sus propios bienes, no está confiando en el Señor, no está viviendo en el Espíritu y por lo tanto el Señor dice, cuando Él muere, es como, murió en la carne. Es decir, no tiene lo que nosotros tenemos, la eternidad. Eso es lo que hoy Dios nos quiere hablar a nosotros aquí en la plataforma. Mire el versículo 13. Su camino es locura. Con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Selah. 14. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Pero mire esto. Y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana, se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Seguimos. Mire lo que le pasa a las personas que son insensatas. Pero fíjense el versículo 15. Quiero que resalten este versículo. Este versículo está poderoso para hoy. Dice, pero Dios redimirá. Diga conmigo, soy redimido. Dios redimirá mi vida del poder de la muerte. Mire eso. Del poder del Seol. Dice, Él te va a redimir. Siempre hay un pero. Siempre hay un pero. Él te va a redimir. No temas, iglesia. No temas. Él te va a redimir. Él viene por nosotros. Dice, porque Él me tomará consigo. Me encanta. Ahora mira, dice, versículo 16. No temas. Cuando se enriquece alguno, porque te puede causar cosas, que veas a otro prosperar. Tranquilo. Tranquilo, el Señor te está diciendo, viene tu tiempo. Lo hemos estado hablando en la plataforma. Va a llegar tu tiempo. No te adelantes. Dice, cuando aumente la gloria de su casa. Mire el versículo 17. Porque cuando muera, no llevará nada. Pero tú te vas a llevar la palabra. Tú te vas a llevar el gozo. Vamos. Tú te vas a llevar lo más precioso que es tu salvación, hermano. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Cuánto dan gloria al Señor? En esta mañana, si algo tenemos que gozarnos, es que tú sí te vas a llevar algo. Tienes a Jesús dentro de ti. Lo tienes. Mira el versículo 18. Aunque mientras viva,
llame dichosa su alma y sea gloriado cuando prospere. Él se loea. Cuidado con la altivez. Cuidado con estar diciendo yo tengo, yo soy. No, 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 hermano. Entre más Dios te dé, es para su gloria. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Es para su honra. Dice ahí el 19, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá luz. Ese es el insensato. Pero eso no está aquí en la plataforma. Yo creo que aquí hay hombres y mujeres entendidos hoy que están recibiendo esta palabra porque Dios va a traer bendición a cada uno de nosotros. Y mire cómo culmina el versículo 20. El hombre que está en honra y no entiende, mire esto, ¿sabe cuál es la honra? Pregúnteme ahí, ¿sabe cuál es la honra? La vida. La vida es la honra. La vida es la honra. Si tú hoy estás respirando, esa es la honra que Dios te dio. Y si tú no lo entiendes porque no le das la honra a Dios, Dios dice, este es semejante a las bestias que perecen. Ese es el hombre insensato que no reconoce que lo más precioso que tú tienes es la vida. Que lo más precioso que tú tienes es haber sido llamado, escogido, bendecido, ungido. Aleluya, cuánto dan gloria al Señor. Bueno, mire el versículo que le dejo aquí para terminar este salmo. Es muy rápido, el tiempo ya se pasó. Dice, Proverbio 22-24. Les regalo este versículo a todos para terminar esto con cierre de oro. Dice, riquezas. Aló. Dios no está diciendo que no nos va a dar riqueza. Riquezas, anote, riqueza. ¿Cuántos quieren esas riquezas que vienen del cielo? Vamos, vamos. ¿Cuántos están esperando esos recursos? Veo que están orando por los recursos que vienen para Renacer Caracas. Vamos, vamos, vamos. Las riquezas, diga, riquezas, honra, vida. Y vida, honra y vida son la remuneración de la humildad y de la sabiduría, del temor al Señor. Así que, hermanos, espero que esto haya sido de gran bendición para todos ustedes. Pastor, aquí estoy. Bendiciones. Antonio, adelante. Apóstol. Quería más, tengo más, pero ya se terminó el tiempo.